Muy buenos días, amigas y amigos de Epimundo. Hemos vuelto después de muchos meses a Epimundo en modo texto. Muchos me daban por muerto, como siempre, pero Don Epi es como el ave fénix, revive de las cenizas y aquí estamos nuevamente con la idea de hacer otro tipo de, digamos, de programa más cortito. Tal vez, no sé si va a salir porque va a ser largo también este, pero pretendo que salga por lo menos una vez por mes Epimundo en modo texto. Así que acabamos con algunas de las novedades y con algunas de las cosas atrasadas que tenemos. No vamos a poder revisar todos los packs, así que vamos directo a 2 o 3 packs. Vamos a hablar de un par de BBS, vamos a hablar de Revision, vamos a hablar de The Vault, que tiene algunas novedades, el board que regenteamos junto a Don Rolo. Así que arrancamos con Revision, ya que les gusta el chisme. Se hizo digamos, la demo party más famosa, la que ocurre allí en Europa, Revision 2022, y la verdad es que defraudó la parte del modo texto. Me parece una vergüenza lo que hace esta gente con el modo texto. No entiendo por qué denigran tanto un arte tan lindo como el text mode. No lo deben considerar parte de la escena, no lo deben considerar algo válido, no lo deben considerar parte de lo que es la demo sin. ¿Saben qué? Lo que van a obligarnos a que nos vayamos a creando una nueva cultura solo textual a los que nos gusta esto, porque la verdad se lo pasaron por la pierna todo el tema y pusieron ASCII, ANSI, Amiga, Amiga Color, Amiga Blanco y Negro, Petsky, todo en la misma categoría compitiendo entre sí, cuando obviamente hay otras restricciones, otras convenciones, otra paleta de colores, una locura total. Vamos con las 3 cosas que más me gustaron porque me repugna lo que pasó. Vamos con estos Petsky gloriosos. Miren qué lindo. Este de la araña, buenísimo. Buenísimo. Es de... creo que era de Almighty God. Me parece genial cómo juega con los caracteres Petsky y con el tema de que no se puede poner muchos fondos, muchos colores distintos en el fondo, en el arte textual de Commodore 64. Y es una araña que está posterizada sobre un fondo dinámico y es una bomba total. Muy buena calidad de los Petsky, por otra parte. Vamos con que la verdad poca gente habló de y me terminó gustando mucho. No sé qué opinan ustedes, pero el hecho de ver a la vieja pantalla de Commodore con letra negra es fuerte, es como si estuviera manchado de tinta todo. Y tiene gran dinámica, esta composición que aparte es particularmente balanceada. No parecería que fuera balanceada por la explosión de caracteres que hay a la derecha, pero aún así, debido al color más oscuro de la parte derecha de la pantalla, logramos de que se balancee bastante y que se vea muy bien, que uno lo pueda recorrer. Esto es algo que me gustaría tener colgado en la pared de mi casa, ¿ven? Este tipo de artes. Y después vamos por supuesto con el ANSI ganador, que es el del señor Roboto. Miren qué lindo. Digo ANSI ganador porque salió segundo, atrás de un Petsky que la verdad que no era para tanto. Ni lo voy a mostrar, no porque no me guste, sino porque estoy enojado con Revision y con el estilo de... No con los muchachos que hacen Revision, ¿no? Pero con el estilo de compo que metieron. No sé, no me gusta. I don't like it. I don't fucking like it. Démosla, bueno, esto es obviamente... ¿Cómo es? No me salen ya las palabras. Nemo. Una historieta de los años 20, me parece, viejísima, una de las primeras, ¿no? Los primeros cómics, una hermosura. Gran homenaje de Roboto a Nemo en Slumberland. En este caso Demoland, con la pelota de Amiga, el logo de Revision al final.
Pocas cosas malas tengo para decir de esto. Encima 80 columnas. Roboto en 80 columnas a mí ya me compra. A mí ya me compró The One, señoras y señores. Así que bueno, esto fue lo destacado por mí, al menos de la revision. Tengo acá anotado un papel para no perderme. Por supuesto. Tengo una noticia para toda la gente que visita The Vault BBS. El BBS regenteado por Don Rolo y por vuestro servidor, Don Epi. Visítenlo porque hay una nueva feature llamado The Vault TV. Ahí tienen, la primer televisión en modo texto en la que pasamos una colección de más de 500 artes y creciendo, porque hoy mismo estoy agregando 100 artes más a la colección. Así que esto va, que explota a fin de año. Espero que tenga varios miles de artes y obviamente separado por programas. Hay programación, hay publicidad, hay advertising. Es una TV, así que todo el que quiera participar agregando algún ANSI o agregando algún tipo de publicidad, contáctese conmigo, algún tipo de advertising, con Don Epi, con el CISOP, déjenos mensajes. Tenemos RTTI. ¿Qué televisión les va a mostrar RTTI, Radio Teletype? Que es los pioneros del modo texto, radioaficionados, ham radio, que transmitían en radio teletipo estos artes en Baudot, que son 5 bits nada más, o sea, unas restricciones durísimas, solo letras mayúsculas. Miren qué más, qué maravilla. ¿Quién les va a traer esto? Todo el resto es falopa, señoras y señores. La pomada está en The Vault TV. Así que los invito, aprieten la tecla T en el menú de The Vault y no toquen ninguna tecla. Esto, tírenlo a la mierda. Aprieten la T y tírenlo a la mierda porque la televisión está para funcionar las 24 horas, siempre mostrando artes nuevos de manera aleatoria. O sea que pueden estar días enteros mirando y siempre les va a aparecer cada tanto algún arte que no vieron. Se los garantizo, porque yo estuve ahí, yo lo hice, y yo, que soy un pelotudo, pude hacerlo, así que otros lo van a poder hacer mejor. Así que bueno, no importa. No me quiero colgar ninguna medalla. Esto es para ustedes, esto es para la escena, gente. Y esto es para la gente que también no sabe nada pero quiere aprender. Se mira un poquito de televisión en modo texto y aprende un poco, una selección curada de cada año, con lo mejor de cada año, con lo mejor de cada estilo, con lo mejor según Don Epi, por supuesto. Pero ¿quién va a ser el que le va a mostrar lo mejor sino Don Epi, que es el único youtuber que habla de modo texto a calzón quitado? No me saco el calzón ahora por decoro a las damas que sé que están mirando este programa. ¿Con qué más seguimos? Bueno, obviamente les invito a visitar The Vault también para conocer el pack de las hermanas del perro magnético, una nueva crew que ahí pueden ver el logo que hizo Roboto para The Vault. Miren qué lindo. Somos el cuartel general, el headquarters de hermanas del perro magnético. Nueva crew local, nueva crew latinoamericana, a la cual voy a participar, ojo, yo voy a participar. La próxima pack voy a mandar un poquito, algún que otro arte así tranqui. Hay de todo, hay ANSI, hay ASCII, hay caracteres extendidos, hay PETSCI, hay un poquito de todo. Hay artistas nuevos, hay artistas que vuelven, hay artistas que están hace mucho tiempo pero están experimentando cosas. Muy experimental el pack, los invito a que lo visiten. ¿Qué más? Le mandamos un saludo también a toda la gente a toda la gente de la movida de los BBS, a toda la gente que me encuentro en Aracnet, en Fidonet, en FSX, al señor Gurú, al señor Smooth, a los señores Fercho y Ragnarok, obviamente, a Thierry de la movida de Commodore 64, en fin, somos toda gente buena, somos toda gente de modo texto. ¿Qué mal le podemos hacer al mundo? Nada. Vamos con packs. Sí, vamos directo a los packs de arte. 3 packs Blocktronics Misty Gris
e Impure que salieron hace unos meses, pero como yo estoy atrasado, los arrancamos ahora. A disfrutar. Arrancamos con el pack de Blocktronics dedicado a Ice, una especie de homenaje a Ice, una de las crew más importantes de los años 90, junto con Acid, ¿verdad? Acid. Esto es de Smooth, si mal no lo entiendo. Un hermoso graffiti ANSI, me parece que representa muy bien, es un buen homenaje a toda la pomada congelada, ¿no? ABG haciendo un homenaje a los... Bueno, a Ice Cube también, ¿no? Por supuesto, a los raperos, al helado. Está buena este ANSI, ¿eh? Está buena. No llega a ser algo espectacular, así a destacar, así como histórico, pero realmente muy disfrutable, con mucho sentido del humor también. Este tipo de chanchadas siempre me gustan, porque hay que volver a veces a la pantalla 80x24, 80x25, a single screen. Me gusta cuando volvemos un poco a los no scrollers, y obviamente esto sirve como menú de un board. Y eso hace que en general la definición sea poca y se noten muy bien los bloques ANSI y se note muy bien el trabajo prácticamente de impresionismo que tiene, que tiene este deporte, ¿no? Este deporte que nos gusta tanto, que es el text mode, carajo. Aquí también se puede apreciar bastante, otro de ABG, la podredumbre de bloques, ¿no? La suciedad que a veces tienen los bloques ANSI, que en general se pierde cuando uno se extiende a más columnas o cuando uno hace scroll también, ¿no? Porque muchas veces no hace falta que tenga más columnas. El scroll permite ir diseccionando el tópico de un modo que se vea con más definición. A mí me gusta la mugre, a mí me gusta la definición mugrosa del ANSI también. Me gusta todo, va. Tremendo este, ¿eh? Filth. Temática mitológica, de algún modo, tocando la lira, esta muchacha cornuda, que me gusta mucho las letras, me gusta mucho la composición. En general me gusta muchísimo este arte. Es old school, pero con algunas tendencias modernas, si se quiere, pero es un ANSI clásico. Lo amo. Bueno, no tiene fondo negro, ¿no? Porque necesita el pelo negro la chica, así que le han puesto un fondo marroncito. Me gusta, me gusta. Más de portada de revista parece. Este es del File It This, o sea, del archivo que nos cuenta algo acerca del pack, ¿no? Y me gusta también la simplicidad que tienen los File It This, muchas veces, debido a la escasez de columnas y a la escasez de filas. Este es otro de Filth. Este está para... Este es uno de los más lindos que vi últimamente, ¿eh? Este tipo de artes tiene todo lo que necesita Don Epi. Es mugre, pero también definición, pero homenaje, pero también personajes reconocibles puestos en otra situación. Una combinación, ahí está Calvin. Hay ingenio, hay tradición. La composición me gusta también, el equilibrio de la obra. No sé si notarán que está bastante balanceado, si bien el personaje Violeta ahí rompe un poco las pelotas. Está bastante balanceado con la caída de Calvin desde el espacio superior derecho. Y el logo de Ice en el centro, exacto,
Cool. Bueno, cada tanto hay que visitar algo de esto, ¿no? Cada tanto hay que chequear uno de estos artes que juegan con el medio, como dice mi amigo Arleca, cuando se juega con el formato, ¿no? Cuando hay letras, efectivamente, cuando es ANSI, pero también están las letras, están los caracteres clásicos, están los caracteres de ribetes, las líneas y las curvas. Cuando chorrea, ¿no? Cuando chorrea colores, nos está recordando que estamos hablando del modo texto. Si bien utiliza bloques, nos recuerda, no nos olvidemos que esto es texto, estos son letras. Porque en ocasiones Blocktronics se va para el lado de los puros bloques, ¿no? Por supuesto, como su nombre lo indica. Amo esta obra. Acabamos con la única excepción que voy a hacer. 160 columnas es algo que no suelo presentar porque no lo suelo poder colocar en The Vault TV, que es todavía, por lo menos por ahora, un BBS de solo 80 columnas. Pero no puedo dejar de mostrar esta gran obra del señor Roboto, homenaje a Ice, junto con Sub-Zero y junto con ese Scorpion argentino que toma mate, ¿no? Linda composición, linda composición. Es que por la composición misma y por el estilo de Roboto tan posterizado que tiene a veces, me parece que queda muy bien con el frío de Ice aquí. Tremendo. Hermoso este, ¿eh? Uncle Cleaver. No voy a decir nada, está todo dicho acá. Nancy clásico. Nancy clásico. Como le gustan a Don Epi en líneas generales. Un poco de mugre atrás, chorreando. Personaje principal, comiquero. Clásico. Es espectacular que Ratman de Acid, me encanta esto, estos homenajes cruzados me gustan. En sí no es una cosa muy espectacular, ¿no? Pero me gusta cuando hay un homenaje así con tanto amor. Y el lettering es algo que me encanta. Por cierto, va a salir Sauna. Ya salió Sauna, lo vamos a analizar, pero va a salir otro pack de Sauna que quizás tenga alguna que otra notita, alguna novedad para este programa, ya veremos. Sauna obviamente es una crew que se dedica solo al lettering, ¿no? Solamente a los logos con letra. Y esto es puro homenaje de los años 90. Yo que estoy haciendo últimamente colecciones de los años 90 para mostrar en The Vault TV, debo decir que me he cruzado un montón con estos personajes y un montón con estos juegos de romper la pantalla, de combinar dos personajes en uno, de jugar con algún tipo de movimiento que no es tal, ¿no? Pero que siempre nos remite un poco al cómic. Estas viñetas, esta rotura de la pantalla. Me parece un buen homenaje para la época gloriosa de Ice, ¿verdad? Tremendo este, ¿eh? TG. Tremendo. The Godfather. Tanto el tema como la composición me parece impresionante este. Impresionante. Se me pone la piel de pollo, señoras y señores, la piel de pollo al ver este tipo de ANSYS, que son todo lo que está bien. Impagable. Me encanta exhibir lo que me gusta. Hay que curar, señoras y señores, hay que hacer curaciones, aunque al señor Verdix no le guste la palabra. Tainted.
con una hermosa escala de gris aquí, ¿eh? Vamos con otro de Tainted para Absinthe BBS. ¿Cómo se puede hacer semejante chanchada y salir impune, señoras y señores? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es todo esto, no? ¿Qué es esta locura? ¿Por qué tanta grositud, señor Tainted? ¿Qué le pasa a usted? No, ¿qué quiere romper por completo todos los culos nacionales? Por favor, ¿eh? Una locura. Y acabamos con una colaboración entre Tainted y el señor Roboto. Me gusta cuando Roboto hace 80 columnas. Señor Roboto, 80 columnas, 80 columnas. Vamos a cantarlo, a ver. 80 columnas eres tú. 80 columnas eres tú. Ale, ale, ale. Bueno, eso, en definitiva, creo que se entendió el mensaje. Me encanta, me encanta. Miren que si bien parece que en algún momento se va a romper la composición, parece que va a ser uno de esos ansis largos en los que sería una especie de combinación de viñetas, la verdad es que no. Cambian un poco los colores, pero vuelven los colores. Empieza y termina de la misma manera este ansi. Lo que le da una característica casi como para colgarse una medalla. Te colgás este ansi, es como colgarse una medalla. Y vamos con esta joya también, ¿eh? ¿Qué lo parió? ¿Esto qué es? Tainted. Y este es más mugroso. Smooth. Tainted con smooth. Un poco más roñoso esta composición. Hermosa. Hermosa la chica, hermoso el Lancy, hermosos todos ustedes, señores. Los quiero. Vamos con Impure, una selección de lo que salió en el último pack de Impure. Que siempre es bueno repasar un poquito la movida del verano. Vamos con este de MRW. ¿Por qué lo elegí? Porque creo que Impure tiene una larga tradición de ASCII. Y esto es block ASCII. Y en ocasiones uno tiende a denigrar el block ASCII porque está medio camino, no se sabe, usa bloques pero no color. Y a veces se diluye demasiado la composición. Se utiliza mucho para los info y para los file it this. Y como que está relegado, ¿no? Como si fuera que es un compromiso que uno tiene que hacer. Sin embargo, me gusta cuando desde la simpleza se logra este movimiento, ¿no? Este graffiti en movimiento del block ASCII, que es muy bueno el block ASCII para grafitis. Es muy bueno. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? De una especie de block ASCII de smooth, jugando con el medio, jugando con la combinación entre bloques y caracteres de la gama baja del teclado. Hermosa composición que parece que está reflejándose en el agua, ¿no? Un agua gris. Este explota, ¿eh? Este explota. Lo vamos a usar en The Vault. Vamos a ponerlo también como pantalla de presentación, ya que The Vault forma parte de Aracnet. Con todo orgullo vamos a utilizar este ASCII Amiga, este ANSI Amiga, porque técnicamente ASCII no debería tener colores, ¿verdad? Pero bueno, se le dice así, se le dice ASCII Amiga al color. Me gusta mucho estas pantallas de Aracnet. Simple y al grano. Esto me gustó
Lavar a mano, LMN. LMN es un artista que en ocasiones me resulta polémico a mí porque muchas de las cosas que hace utiliza eh, caracteres extendidos que yo no puedo mostrar en mi BBS. Yo con todo gusto mostraría más cosas de él, pero no los puedo mostrar. En este caso hizo un arte para Dogsud, para el BBS del señor Ragnarok. Tenemos una gran cultura text mode aquí en Latinoamérica, más precisamente en Argentina, y la estamos celebrando, por supuesto, y está muy bueno. Me gusta la composición de con los colores de Dogsud, del Club Dogsud. Me sorprende que salga para Impure estas cosas, siendo que es un ANSI puro, ¿no? Eh, pero está buenísimo. Esto es una masa. Esto es New School puro, magia pura, bomba pura. New School roñoso. New School que me da ganas de empezar a dibujar New School. O sea, el grafiti relleno, ¿no? El grafiti que se rellena con U's, con signo dólar, algunas esporádicas líneas y barras para darle movimiento. Quiero más de esto, gente, quiero más de esto en la vida. ¿Puede ser que haya más de esto en este planeta tan podrido? Bueno, esto es amiga, esto es ASCII, amiga puro. TY, de Yard. Clásico, ASCII, amiga puro de fondo negro, ¿verdad? Muchos ASCII, amiga, muchas... eh, lo que se diría colis venían en una época para ver con fondo blanco, pero acá tenemos un ASCII típico de BBS, ¿no? Del entorno underground BBS. Y de esto tiene que haber. Quise poner esto porque también es un tipo de ASCII que es amiga, pero tranquilamente podría ser un ASCII de PC y no se resentiría demasiado, porque utiliza más que nada, eh, utiliza las barras no para crear un contorno completo, sino como parte del movimiento que pueden tener otros caracteres, la coma, el apóstrofe. Este es un arte ASCII que podríamos considerar universal. Podría verse bastante bien con otro tipo de letra, con otra font. Y terminamos, ¿con qué terminamos, señores y señores? Con un pack de Misty Gris que salió hace un tiempo. No hay mucho que pude seleccionar allí, hay cosas buenas, pero bueno, yo soy muy selectivo. Trato de armar una colección que me agrade todo. Entonces, seleccioné estas, son 5 obras. Miren qué bomba esto, señoras y señores. Esto es genial. Esto es genial. Esto parece la habitación de Van Gogh. Van Gogh, mejor dicho. Esto también es un ASCII amiga, se tiene que ver en amiga. No quiero que se vea con otro tipo de letra. Pero aún así es bastante universal. Me gustaría probarlo igual con letra de IBM. Como sea, me parece una oda a la simpleza, una hermosura. Y esto también de Adele Faure, que me trae reminiscencias de uno que hizo Arleca. No quiere decir que esté copiado y nada, ¿eh? Ojo, son dos cosas distintas. Digo por el estilo de perspectiva. En este caso juega mucho más con los rellenos aquí. Buena perspectiva, ¿eh? Lindo. Miren la motito esa, no sé si es una moto, un autito, la vieja que está cruzando la calle, estacionamiento. Pero si todos los ASCII fuesen así, no miraría más televisión yo. No miraría nunca más televisión. Que se vayan a la mierda, ¿no? ASCII amiga, por cierto. Esto de Mr. Roboto y LDA, una combinación. Lo pongo porque me dio risa. Sencillamente lo pongo porque me dio risa. Tiene que haber humor aquí.
El humor es importante y el humor no es lo contrario de lo serio, dijo una vez un poeta. Y vamos con este lindo graffiti para BBC Land de Zeus. También un despilfarro de colores, una explosión de bloques. Esto sí, ANSI puro. Cada tanto hay que mostrar alguna magia de estas ANSI puras. Es lo que más me gustó, una de las cosas que más me gustó del pack. No me pregunten por qué. Me gustó y se terminó. Y bueno, otro de Zeus. Una hermosura. La dama, la composición, el concepto que es un típico ANSI clásico, casi una presentación de un BBS o de una revista o de una publicación simple con un solo personaje en pantalla. Pero me gustan los brillos del pelo, los highlights que tiene el vestido. Lindo degradé y linda fuerza que tiene el contraste de este dibujo, ¿no? Fondo negro, como le gusta al señor Don Epi. Gracias, Zeus, por esta magia. Grandes artes, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Prometemos para el mes que viene otro programa de Epimundo en modo texto, donde vamos a seguir repasando la enorme cantidad de packs que salieron últimamente. Por suerte 2022 es un año espectacular para el modo texto, así que hasta el mes que viene, señoras y señores. Noticias, chismes, gossips. Gianni Scratch, una de las sysops, mujer, ella, más antiguas de Fidonet, desapareció, renunció, se fue de Fidonet. A veces aparece, pero parece que dio de baja su BBS llamado The Prism. Hemos entrado al BBS en una época, un BBS puramente textual, con casi nada de ilustraciones, por no decir ninguna ilustración. Así que bueno, le mandamos un saludo a Giannis, esperemos que esté bien de salud, pero se nos van algunos personajes históricos de Fidonet. Ustedes saben que Fidonet es la primera red social de la historia, probablemente, si descontamos Plato, que era otro tipo de terminal, por supuesto, pero la primera red social de BBS es sin duda Fidonet y sigue activa, así que los invito a visitarla, los invito a usarla y los invito, por supuesto, a los muchachos de Sauna para que hagan algún arte relativo a Fidonet, algún tipo de lettering de Fidonet, porque es un cacho de historia y hagámoslo grande de nuevo. Hagamos Fidonet grande nuevamente. Again. ¿Qué más? Vamos a visitar dos BBS importantísimos de la movida. Absinthe, uno que funciona en una Commodore Amiga del señor Anachronist, un chequeo general de Absinthe, y un chequeo general de Ruins, que es el BBS, otro de los BBS, el segundo BBS de el señor Godfather. El primero es The Underground, ya lo hemos chequeado aquí en Epimundo en modo texto, así que vamos con otro, dos BBS que nos tiran un montón de magia, un montón de animación, un montón de lindos artes, una gamificación, bueno, en definitiva, a divertirnos un poco porque no todo es arte así, no todo es Don Epi comentando arriba, sino que también tenemos que entrar a los boards. Gente, hay que visitar los boards. Lo más importante, el modo texto vive en los boards y para eso estamos aquí, para comentarlos y para compartirlos. Vamos con Absinthe y The Rings. Visitamos Absinthe, uno de los mejores BBS de la actualidad y uno de los mejores BBS Amiga también. Unos gráficos ASCII Amiga, pero espectaculares. Por supuesto que queremos animación, queremos ver todo lo que tiene el señor Anachronist para mostrarnos.
Está en cierto modo gamificada esta aventura, porque otorga puntos cada vez que uno se conecta. Hay sorteos. Avatares. Impure. Una belleza de ASCII, amiga, la que te puedes encontrar aquí, ¿eh? Awesome. Coronavirus Tracker. Vamos a meterle un colorcito así. Colorcito. ¿Cómo voy a hacer un chicken, carajo? Y vamos a jugar el Skyriders. Tenemos que volar un puente. Me la pusieron, ¿eh? Le tiramos con unos... Concha de tu madre. Ahí le metimos unos tiros al bandido. Tomá. La verdad que estoy muy dañado, voy a volver a mi casa porque me la pusieron hasta el año que viene. Acá tenemos un navegador de todo texto, links, dentro de lo que es Absinthe. Podemos leer Gopper. Acá tenemos una hermosa librería de Lovecraft. Es una fiesta visual, Absinthe, para los amantes de la Commodore Amiga y para los amantes en general del text mode. Es una visita obligatoria. Visitamos The Ruins, las ruinas. Un BBS sin duda es importante dentro de la escena, un BBS que pertenece también a la red Aracnet, al igual que Absinthe, al igual que por lo menos el señor Anachronist, ¿no? Otro BBS de esos que tiene mucho visual para disfrutar otras formas de... Otras formas de entender el arte en modo texto, ¿no?
Este es un BBS del señor Godfather, el mismo de The Underground. Cuestiones meteorológicas de Buenos Aires. Le preguntaremos algo difícil a la bocha. A la pelota, no me quiso contestar, la puta que te parió. Este es mi documento dentro de The Rings. Realmente tengo ganas de implementar algo así para The Vault. Algún tipo de sistema de avatares. Obviamente los mensajes, lo que uno puede encontrar en todo BBS. Noticias. Me gusta esto de un mundo con noticias para revisar dentro de un board. Y estos son también algunos boletines que me gustaría implementar, pero no tengo el conocimiento aún, ¿no? Los callers, quienes escribieron la mayor cantidad de mensajes, ratio de posteos. ¡A la pelota! Transcripciones de ROMs, las últimas en romhacking.net. Me encantó, ¿eh? Como verán, están muy relacionados ambos BBS que estamos viendo. Si bien este no es de Amiga, tiene letra Amiga en algunos casos. Y se lleva muy bien la gente porque son toda parte de la red, por supuesto de la red Aracnet. Adiós. Awesome. Espectacular, espectacular todo. Espero que les haya gustado esta edición de Epimundo en modo texto. Les mando un saludo a toda la gente de la escena y a toda la gente que quiere de a poquito meterse en la escena. Las incito a todas las chicas, a los chicos, más que nada a las mujeres, que se metan a The Vault, pero que se metan a cualquier BBS que conozcan, que se registren, que prueben. No va a pasar nada, nadie se va a morir. Aprieten teclas que no pasa nada. Estamos en un ambiente seguro. Y a la gente, a los SysOps, les mando un abrazo cordial, a los colegas SysOps, y les digo que hagámosla fácil para la gente nueva, porque si no el hobby se muere y hay mucho, muy importante que compartir aún. No queremos que esto se desaparezca, queremos que el BBS siga siendo importante, interesante, y que siga siendo un espacio donde compartimos una estética, una ética, una cultura, una filosofía que ya no es muy común, pero que sigue viviendo, que no se apague la llama. Nos vemos dentro de un mes con más Epimundo en modo texto. Sean felices, hagan texto, muerte a Facebook, muerte a toda la chanchada del pixel art. Gracias.